Hola, hola Latinoamérica. Esto es Trabajo en Práctica, el podcast que aporta a la empleabilidad juvenil con consejos reales y útiles para mejorar la calidad de vida de los jóvenes a través de sus primeras experiencias laborales. Hola, hola a todos, todas y todes. Séptimo capítulo ya de Trabajo en Práctica y esta vez vamos a hablar de una modalidad a la que nosotros todavía no estamos tan acostumbrados, que es la modalidad de entrevistas grupales que se ha ido adoptando y que queremos saber más o menos cómo es la dinámica, cómo la podemos sobrellevar, qué tips podemos tener para prepararnos para esto. Y para eso nos acompaña Mario y Sofía. Pero antes de darles la pasada a los saludos, quería recordar que hoy domingo 6 de junio celebramos el aniversario número 9 de First Job. Así que no sé si los Big Bosses quieren decir unas palabras al respecto. Sí, Nacha, saludarlos a todos y a todas. Muy bienvenidos a este capítulo. Estamos muy contentos de grabar hoy día. Es un día especial, a pesar de ser día domingo. Estamos de aniversario, cumplimos 9 años. Así es que mandarle un gran saludo a todo nuestro equipo que estuvieron hoy día en WhatsApp mandando felicitaciones. Agradecerles por todo el trabajo, el esfuerzo y todo el acompañamiento que nos han dado en este proceso, a todos quienes han trabajado con nosotros en estos 9 años. Muchas personas han trabajado en este periodo, personas con las que seguimos en contacto hasta el día de hoy, gente que personalmente también quiero mucho. Agradecerles también a nuestros clientes, a los, a los amigos que siempre nos han acompañado, así que de verdad súper contenta y esperamos que se cumplan muchísimos años más. Yo me sumo a las palabras de Sofía, aparte agradecer nuevamente a los más de 30 personas que hoy día componen nuestro equipo por estar presentes en nuestros 9 años y agradecer a todos quienes han sido parte de esta historia, como dice Sofía, que han sido muchísimas personas y que todos han dejado algún grano de arena en este camino. Agradecer también la confianza de todos los usuarios, ya no sé, creo que llevamos unos 300.000 o 500.000 usuarios en total, quienes han apoyado nuestra plataforma, quienes nos siguen en redes sociales, para quienes no nos sigan ahora lo puedan hacer, y con muchas ganas y esperanza en lo que se viene. Creo que estamos justamente en estos 9 años cumpliendo una tercera o cuarta ola de lo que es nuestra etapa como empresa, como emprendimiento, y estamos con un desarrollo muy interesante sobre las cosas que queremos hacer. Así que a esperar pronto que el próximo año lo podamos celebrar en persona y que ya en pasar los 10 años implica pasar también a otro segmento de empresa, y que ojalá sigamos haciendo el podcast también en un año más. Y en un año más celebramos los 10 años, así que ahí sería un poco más producido el podcast, eso sí, supongo, un capítulo nuevo. Absolutamente, claro, un capítulo en vivo. Capítulo aniversario, sí, con todo. Con todo, sino para qué. Ya, empezamos con la ronda de saludos de siempre, porque First Job es internacional y nuestro equipo también lo es, así que partimos con Perú, Chile, Bolivia, El Salvador, México y Colombia, y seguimos con los países donde se encuentra First Job, como Nicaragua, Ecuador, Panamá, República Dominicana, Argentina, Guatemala, Costa Rica, Honduras y Brasil, y sin querer dejar a nadie afuera también, porque recordamos de nuevo que nos están escuchando desde Estados Unidos. Excelente. Excelente. Y por ahí también gente en Europa que nos escuchaba y en Asia. Ahora sí, démosle con la parte que nos convoca hoy, que son esta modalidad de entrevistas grupales, ¿cierto? Yo, como les comenté antes de empezar a grabar, había visto que habían dos modalidades, una con múltiples entrevistadores, que me parece un poco más intimidante, y otra con múltiples entrevistados. Así que partamos con la primera, cuál es un poco cómo me debería comportar en esa situación. Igual es un poco más incómodo no tener a tantas personas que te pueden hacer preguntas y de distintos cargos, a veces de distintas áreas. Sí, yo creo que acá podríamos recordar uno de nuestros primeros capítulos que hablamos de buscar empleo, es como estar en Tinder, algo así creo que se llamaba, donde el proceso de entrevista
lo podríamos asociar como una cita, una segunda cita o incluso una tercera cita, ¿no? Y sobre todo yo diría hasta entrevistas grupales, ya podría relacionarse como, no sé, una invitación, una cita que están los amigos de la persona con que tú tienes la cita, que se vuelve quizás un poco más difícil, donde tienes que interactuar con más gente y donde hay ciertos protocolos ahí que te puedan permitir interactuar, ¿cierto? Que acá en el proceso de avance de la búsqueda laboral ya pasamos un primer filtro que es que nos vean nuestro currículum, que cumplamos los requisitos para el cargo, que probablemente en esta primera entrevista tengamos una opción. A veces ocurre que la entrevista grupal es posterior a la primera entrevista o resulta ser también la primera entrevista, ¿sí? No, todas las empresas tienen diferentes protocolos. Entonces nos encontramos con que puede ser que sea la primera vez que nos vamos a relacionar con la empresa o ya vengamos de un proceso de relacionamiento con una entrevista previa y en este tipo de entrevistas grupales, que ahí Sofía nos va a contar cuáles son, pero nos tengamos ya estemos en una segunda o tercera fase dentro de este proceso de entrevista. Sí, y sobre lo que tú comentabas, Nacha, efectivamente hay varios tipos de entrevistas. Están, por así decirlo, las más tradicionales, que sería una entrevista en que puede ser que te toque ir solo o sola y hayan varias personas que te entrevistan al mismo tiempo. Puede ser a veces un representante de la gerencia o quizás quien sería tu jefatura directa y puede también estar acompañando quizás el jefe o la jefa de esa persona y puede ser que también esté el área de selección o alguien del área de recursos humanos también a cargo. Y ahí la verdad es que probablemente sea una entrevista más como con mayor profundidad, porque ya vas a haber pasado a las etapas previas, entonces la verdad va a ser como más para conocerte, probablemente ya pasaste también la entrevista psicológica, entonces van a ser temas probablemente más aterrizados a lo que ya sería el cargo, quizás basado en que si tienes experiencia o no, puedas profundizar en eso, y puede ser que también te hagan preguntas quizás más técnicas, porque como va a estar quizás la jefatura, puede que hagan preguntas de repente más específicas. Lo que yo recomiendo en esos casos, o sea, siempre mantener la calma, pero tratar de responder dirigiéndote a todos los públicos, o sea, con un discurso que sea bastante transversal, cosa de que encantes tanto a quienes serían de tu área, las jefaturas, pero también las otras personas, porque a veces pueden participar de otras gerencias y en el fondo tienes que de alguna manera ser un perfil atractivo en tu discurso para esas personas, que no sea quizás algo tan técnico, tan específico, sino que a ver qué es también tu motivación por la compañía, qué es lo que tú puedes aportar a la empresa, y ahí obviamente va a haber una pauta de preguntas o una ruta que seguir. Entonces, la verdad es que los consejos son muy similares a los que habíamos hablado de la entrevista de trabajo, salvo que aquí el interlocutor no va a ser solo el área de selección. Entonces, más allá de demostrar las competencias, probablemente el discurso sea un poco más profundo, lo que se hable. Ahora, por otro lado, tenemos el caso opuesto, que sería el caso en que en general se da, nosotros lo vemos harto en First Job, para procesos muy masivos, que son procesos de práctica, procesos trainee, o incluso a veces puede ser para un cargo donde hay muchos postulantes y quizás hay muchos postulantes muy buenos y les hacen una entrevista grupal, también por temas de ahorro de tiempo, porque obviamente es más fácil citar a un grupo que tener que citar uno a uno a cada persona si es una entrevista quizás más preliminar y es algo más sencillo. Entonces ahí a veces está la entrevista grupal que es quizás ahora en modalidad remota, todos se conectan y en general es un psicólogo, psicóloga del área de selección y hace probablemente una pregunta que tienen que ir respondiendo cada persona, a veces en turnos o se pueden ofrecer, y en general les va haciendo las mismas preguntas a cada uno, que es como son las típicas preguntas de las entrevistas iniciales, de presentarse, la motivación por el cargo, por la empresa, pero la verdad es que no se profundiza mucho en el proceso, porque probablemente de ahí van a filtrar a quienes pasen a esta entrevista, que va a ser uno a uno, quizás con la jefatura, y ahí en el fondo pueden ir avanzando en el proceso. Eso por mi parte sería como lo más tradicional. Creo que lo fundamental es entender lo que hablaba antes, en qué etapa del proceso estamos y entender si esta entrevista grupal va a ser para descartar candidatos o va a ser para confirmar candidatos.
yendo al último que dijo Sofía, o sea, los assessment usualmente lo que sirve es para hacer un filtro que muchas veces hoy día a través de plataformas que todos quizás conocen, se pasa por ciertos filtros que tienen que enviar un video a través de una plataforma, por correo, alguna prueba, algún caso de negocio y llegan a este assessment de 8 o 10 personas para filtrar, o sea, como que ya viene un prefiltro que no es presencial, digamos que puede ser online, pero que no es uno a uno, que tú tienes que entregar ciertas cosas para llegar a este filtro del assessment, para de ahí, como decía Sofía, filtrar quién pasa a la entrevista con la jefatura o con más personas de la empresa. Y después tenemos las entrevistas grupales, que al revés, invitan a muchas personas y pueden ser un filtro ya para elegir, ¿sí? O sea, muchas personas de la empresa participan, quizás solamente un candidato, y sirve para elegir, para confirmar si el candidato sigue avanzando o no. Entonces, entender bien cuál es la etapa del proceso para ahí generar una mejor entrevista, en estos casos sea un assessment o sea una entrevista grupal con más personas de la empresa. Y cuando hacen estos grupos, ¿en qué se basa como el criterio para agrupar a alguien? O sea, obviamente son personas que están postulando al mismo cargo, pero no sé, ¿se fijan más en habilidades blandas que pudieron observar en la entrevista anterior o en características más técnicas, personas que vengan, no sé, de la misma formación académica? La verdad es que es variado, o sea, cuando son en general estas entrevistas iniciales, puede ser un público más heterogéneo. Por ejemplo, si una empresa abre sus vacantes de práctica y tiene, no sé, 10 vacantes y quizás son perfiles distintos, como es una entrevista grupal inicial, puede ser más heterogéneo el grupo. Ahora, si es que son, por ejemplo, lo que hablaba Mario, los assessment, que son estas entrevistas donde se tocan temas en profundidad, se quiere ver en tiempo real cómo esa persona desempeña esas competencias, se hacen casos prácticos, ahí probablemente ya sea el grupo que vaya enfocado que esté enfocado en el mismo cargo o perfiles muy similares. La verdad es que ahí es difícil como mezclar, por ejemplo, el área de recursos humanos con el área de marketing, porque obviamente las descripciones del cargo son distintas, los perfiles, entonces probablemente el caso que les hagan realizar o la actividad práctica va a ser mucho más orientada a sus conocimientos, sus competencias, entonces ahí la verdad es que son más homogéneos. Y quería profundizar en el último punto, ya Mario lo adelantó, pero el tema de los assessments es la verdad que se está usando bastante. Nosotros lo hemos realizado con varios clientes y es una modalidad súper recomendable porque además de poder conocer a las personas y hacer como quizás una entrevista al principio, decirles que se presenten y que cuenten algo de ellos, uno se hace esta primera impresión, después se hace una actividad práctica que puede ser un caso de negocios, puede ser que a ellos les toque presentar alguna temática o que se preparen previamente o un role playing, o sea, hay muchas modalidades, pero en general es para verlos ya en acción, como en general te ponen en el caso, como tú eres gerente de la empresa de tal área y te toca tomar una decisión al respecto de X tema, ¿qué harías? O te dicen, y ahí hay distintos casos, el típico, no sé, estás en una isla desierta y tienes que salvar a alguien. Hay juegos más prácticos, como quizás actividades más entretenidas, así como dinámicas, y hay otras que ya son como más serias que te hacen ponerte en el caso en los zapatos de algún área o una gerencia en específica. Claro, ahí yo creo que hay un poco lo que se busca en la diferencia es si me ponen el caso de ponerme en los zapatos de alguien de la empresa, es ver cómo voy a reaccionar frente a un puesto de trabajo, ¿sí? Frente al desafío que puedo tener en el cargo y estas cosas más lúdicas que hizo Sofía, que no sé, a todos les dan un rol, oye, tú eres, no sé, piloto de avión, tú eres médico, tú eres enfermero, tú eres banquero, y queda una isla desierta. A quienes salvan, también eso es para ver cómo toman decisiones, o sea, es más psicológico, evalúan más la manera en cómo van a procesar, entonces también ahí cada uno de ellos se enfoca en diferentes temas, pero creo que acá lo más importante es entender que lo que une a ambos es el proceso de argumentación. O sea, los procesos de argumentación de las tomas de decisiones son las que van a mandar evidentemente en que ustedes puedan avanzar o no. ¿Y estas temáticas los postulantes las conocen antes o en verdad es un factor sorpresa y tú llegás y te conectás y en este caso
tú llegas, te conectas en este caso, y te dicen ahí recién, es un debate, recién te presentan la situación o tú igual tienes algo de información para prepararte. Es variado, la verdad es que pueden ser los dos casos. Puede ser que ellos te envíen, por ejemplo, algún texto, te envíen, no sé, estamos en este desafío, estamos haciendo este desafío de innovación y tienes que preparar una presentación de 5 minutos resolviendo esta temática y la vas a presentar en la entrevista grupal. Entonces tú puedes prepararte y en la entrevista grupal te van a hacer presentarla. Eso es como una preparación previa. Y lo otro puede ser que en el momento te digan, mira, tienes 10 minutos para preparar una presentación, que también ocurre. Como te asignamos este tema, tienes 10 minutos y tú en esos 10 minutos tienes que prepararla y defenderla ante el equipo que te esté observando o un jurado, etcétera. Entonces, ambos miden distintas cosas, o sea, como el trabajo bajo presión, a veces puede ser que te cambien las reglas, o sea, la verdad es que ahí depende mucho de lo que se quiera medir. Pero sí, hay mucha libertad y mientras más creativas las empresas pueden hacer de verdad cosas muy, muy entretenidas también. Nosotros me acuerdo con un cliente creo que hice algunas cosas con Lego. Sofía, tenían que construir algo con un Lego. Sí. Varía mucho. Yo creo que en el mundo presencial, en el mundo pre-COVID, era aún más loco lo que se podía hacer. Siento que en el mundo post-COVID se estandariza un poco lo que se les puede pedir, porque muchos están desde sus casas, quizá el internet les puede fallar, entonces hay que estandarizar un poco más los procesos de lo que ustedes como candidatos que no están escuchando van a ver. Usualmente hoy día en un assessment, en una entrevista grupal virtual, en el caso del assessment les van a pedir quizás resolver algún caso, hacer un PowerPoint, quizás de 1 o 3 slides y que ustedes puedan explicar. Y en el caso de las entrevistas grupales probablemente se dé mucho más en un contexto de discusión, ¿sí? Si es que hay más candidatos, porque también podemos tener entrevistas grupales con muchos candidatos, o sea, no sé, 6 candidatos y 3 entrevistadores, y el objetivo de lo que se busca también ahí es la discusión, ¿cierto? La argumentación. Y hay ciertos tips de, oye, ¿quién empieza? ¿Cómo me presento? Y un poco lo que hablábamos, creo que hace un par de capítulos, de cómo yo afronto una entrevista, cómo yo ordeno este storytelling hoy día en un contexto donde voy a interactuar con más personas. Entonces, a veces los assessments se enfocan en hacer storytelling y otros no se enfocan en hacer storytelling, y ahí es donde uno tiene que ordenarse. Que creo, Mario, que ahora podríamos dar algunos tips de cómo enfrentar mejor estos assessments según los casos, quizás los casos que hemos vivido nosotros o no sé si te ha pasado, Mario. Yo quería contar una anécdota, pero creo que les va a servir bastante. Hace poco estaba en un assessment con un cliente y les dimos 5 minutos para que entre todo el grupo, eran 10 personas, pudiesen discutir sobre un tema y llegar a un acuerdo. No había una respuesta correcta, la idea es que cada uno diera su punto de vista y tenían solo 5 minutos. ¿Qué ocurrió? La primera chica habló 4 minutos. Entonces, al final, claro, ¿qué es lo que pasa? Esta chica probablemente, o sea, yo sé que probablemente no la van a elegir porque tú tienes que estar consciente de que estás en un contexto grupal y de que no están analizando solo lo que dices tú, sino que también cómo te comportas y cómo interactúas con el resto. Entonces, esta chica que habló 4 minutos, al final se tuvieron que pasar en el tiempo, el resto tuvo que hablar muy poco y te da a entender que, claro, no incentivó la discusión, no pudo participar el resto. Entonces, punto menos. Si son 5 minutos, quizás poder tomar la iniciativa y decir, miren, ¿les parece cada uno habla 20 segundos y así después llegamos a un acuerdo? Y eso te va mostrando también si tú tienes habilidad de liderazgo, si tú das el espacio para que el resto hable. O sea, todo eso suma, no es solo el argumento que estás dando en la situación. También que se da mucho que nos preguntan como en una entrevista grupal, ¿qué me recomiendan? ¿Hablar primero, hablar en medio, hablar al final? ¿Qué pasa si hablo al final? Ya quizás no me toman tanta atención o quizás van a pensar que soy una persona más tímida. La verdad es que depende mucho, o sea, voy a dar quizá una opinión personal. Es súper bueno que alguien se ofrezca a hablar al principio, se ve como mal cuando nadie habla y es como que uno tiene que elegir, como, por favor, alguien que... Siempre voluntario, esa es una regla en la siempre vida. Es bueno ser voluntario, sí, siempre es bueno ser voluntario,
pero también quizás si son varias preguntas, no ser voluntario en todas, quizás también dar el espacio para que otra persona hable. O sea, como les decía, estamos en un contexto grupal, entonces influye también si es que yo voy a opinar sobre algo que dijo la otra persona y me voy a quizás tomar de su idea, decir, mira, como dijo Mario, ¿qué hice? Me acordé del nombre y me acordé de su argumento. Significa que estuve pendiente de lo que esa persona dijo. Y eso obviamente... Es un gran truco. Sí, es un gran truco. Un gran truco, sobre todo recomendado a las personas que quizás les cuesta más hablar en público y los van a obligar en los assessments, sean segundos, no sean primeros. Sean segundos porque así pueden ir con más confianza viendo cómo lo hizo una persona, si lo hizo bien, si lo hizo mal, entonces ahí pueden aprender de los errores y, como dice Sofía, tomar, oye, cómo se llama, qué es lo que dijo, argumentar a favor, argumentar en contra, y eso también ayuda mucho a las personas que quizás les cuesta un poco más hablar en público. Siempre yo diría que la recomendación es ser voluntario y si no segundo, porque ya después creo que se pierde el efecto wow de los candidatos. Claro, a menos que sea muy wow y en verdad sea último y lo haga estupendo igual. Pero en general, ¿cuál es como el filtro que se hace en esta entrevista? Estaba pensando, claro, si eres último, quizás no es tan malo, pero tienes la tarea de quizás hacer un resumen o hacer ese análisis de tomar los argumentos de todo y llegar a una conclusión. Como que de esa manera podrías quizás dar una buena impresión. Mira, tomo lo que dijo esta persona y la verdad yo le agrego esto y siento que esto sería... Igual demuestras bastantes competencias, tuviste que escuchar a un grupo grande de personas, hacer una conclusión, entonces la verdad que también es una opción. Puedes demostrar la misma seguridad, encantar igual a la persona que te está escuchando, así que en ese sentido no se urjan, no sufran si llegan a ser de los últimos. Sí, yo creo que todo va a depender del contexto en realidad, pero recomendemos, o sea, en resumen, traten de ser voluntarios segundo. Esa es como la recomendación. Ley de vida. Ley de vida, exacto. Sí. Y si soy el líder en el grupo, ¿necesariamente me van a, comillas, preferir por eso? ¿O no es tan regla? Yo creo que no. Creo que acá tomando algunas experiencias que hemos estado en assessment presenciales anteriormente con clientes, no necesariamente se indicaban por el líder, porque quizá a veces siendo líder tú tienes, si lo haces mal, está más expuesto, o sea, como que se mide con otra vara. Si no sé, si llega a no ser líder o a no presentar, no necesariamente no te van a elegir. Evidentemente vas a tener más chances, sobre todo lo que dice Sofía cuando dicen, ya, a ver, organícense. Y si hay alguien que quiere saber, bueno, ¿cómo vamos a elegir el líder? ¿Hay alguien que quiere ser líder? ¿Hay alguien que se ofrece? ¿Lo hacemos por votación? ¿Hay alguien que esté interesado? Si hay alguien que quizás yo, que propongo esto, no quiero ser líder, pero organizo el equipo, eso es aún más importante que ser el mismo líder. Y eso lo van a ver ustedes con la gente que los va a estar evaluando. Entonces, creo que acá lo importante es como cambiar ese switch cuando yo estoy en este tipo de entrevistas, ya sea un assessment, una entrevista grupal, y poder ponerme en el mood que hay que resolver algo en poco tiempo y ponerme en un mood colaborativo, como si todos fuéramos compañeros de trabajo hace mucho tiempo, o compañeros de universidad hace mucho tiempo. Ese es como el objetivo. O sea, sí o sí el trabajo en equipo y tampoco robarte el spotlight. Claro, ser colaborativo, no ser acaparador y darle oportunidad a todos, o sea, como mostrar de que escucha y que puedes coordinarte con personas. Como en síntesis, ¿cuáles dirían que son las ventajas principales de tener una entrevista en este modo, ya sea después de la entrevista individual o antes de ella? Como qué posibilidades como postulante te permite el estar en esta modalidad. Yo pienso que uno de los mayores reclamos que se ve de las personas que hoy día están terminando su universidad o que terminaron es que no me dan la oportunidad de demostrar lo que sé. Creo que estas instancias generan esas oportunidades de demostrar lo que saben las personas. Sí, es verdad, o sea, son súper valoradas porque no es el sistema tradicional de te hago una entrevista inicial y después ya pasas las pruebas psicológicas y después la entrevista con la jefatura y la terna y listo, sino que te permite demostrar esas competencias que lo hemos dicho,
no están en el currículum y puede que las posea y que es muy difícil reflejarlas en el currículum. Puede que también me pidan una video presentación y la verdad es que, no sé, me dicen preséntate en un minuto y uno no alcanza a decirlo todo. O sea, en esos casos, la verdad es que finalmente todos vamos a trabajar con personas y demostrarlo interactuando en casos con personas reales es finalmente lo que va a poder demostrar si estoy de verdad calificado o calificada para el cargo. Entonces creo que es una súper buena instancia, súper valorada, y es porque también permite entrevistar a un grupo grande de personas, o sea, te demuestra también qué tan abierta está la empresa, qué tan diverso es el grupo que está entrevistando, que eso también te va demostrando los criterios que tiene la empresa, cómo va avanzando la gente en el proceso, y eso también es parte de lo que al final un candidato tiene que ir tomando en cuenta para elegir una empresa donde trabajar, parte del proceso también de selección, cómo es y cómo está estructurado, la información que te entregan, etcétera. Qué buena, yo nunca he tenido una entrevista así, pero me dieron ganas. Yo tuve entrevistas, voy a tratar de recordar las entrevistas que he tenido, porque la tuve hace hartos años, cuando yo creo que empecé a buscar práctica en una minera en Chile, que también Sofía, estábamos en procesos paralelos, pero no nos conocíamos. Eh, Es verdad. y nos invitaron, creo que fue la misma, bueno, fue en el mismo año en realidad, fui a una entrevista grupal cerca del Metro Escuela Militar, no sé si Sofía te tocó cerca ahí mismo. No, Ah, ya. no, a mí en la feria. Ah, en la feria, ya. En la feria laboral de tu De universidad, mi no en universidad, la sí, feria no en la de los feria. productos. Sí, Eh, perdón, en la no feria ahí laboral. con los tomates y las cosas, en la feria laboral, ya. Eh, sí, a mí me invitaron a esta entrevista, había gente de diferentes universidades, no había nadie de la mía, casi todos eran de diferentes universidades, o sea, nadie se conocía. Y era una entrevista donde habían dos personas, dos psicólogas, y éramos, no sé, 5 o 6 candidatos, y cada uno se presentaba, era como una entrevista personal ampliada, o sea, cada uno se presentaba, no, no recuerdo que no hayan puesto algún tema en específico, y creo que esto fue más como para ver cómo nos desenvolvíamos conversando con más personas, porque hay gente que le incomoda mucho conversar con personas nuevas que no conocen, que por ahí no se saben cómo presentar, cómo hacer este storytelling que hablábamos anteriormente en los podcasts. Creo que esa fue una, y creo que ha sido la única grupal que he ido en la vida, que he ido como postulante, porque después hemos hecho muchas con Sofía, tanto para First Job como Para para los clientes. clientes, para los procesos de trainee, para los procesos de práctica, pero creo que fue la única, porque cuando entré a trabajar, todas las entrevistas fueron personales. No tuve tema. No sé, Sofía, si tú quieres contar ahí tu historia, porque yo en realidad Sí, no me acuerdo mucho. la Fue como una verdad. entrevista. Había una psicóloga que nos miraba y otra que nos hacía preguntas. Eso es lo que yo recuerdo. Después yo avancé de etapa, finalmente no hice mi práctica en esa minera, pero quedé, pero no la hice, elegí otra empresa. Sofía sí se fue a hacer la práctica Al norte a esa de Chile. minera, Sí, al norte de Chile. hay que tomar en cuenta que esto fue hace 10 años, así es que 10 años. 10 años, yo hice la práctica el Wow. 2011, así es que nosotros, Un Uf, año antes de que existiera First Job. así es, así es. Entonces, claro, los procesos igual han ido cambiando, pero en ese entonces me tocó ir solamente a una entrevista grupal cuando busqué práctica. Fue en una sala de reuniones, me acuerdo, éramos muchos, yo creo que éramos unas 30 personas, también de diversas universidades, no era como un cargo en específico, sino que era esta entrevista masiva donde todos postulaban a cargos distintos y nos hicieron pasar uno por uno adelante, presentarnos y ahí teníamos que responder una pregunta, la verdad no me acuerdo, pero no medían la interacción con el resto, sino que solamente había que veían tú cómo te comunicabas, era una entrevista muy tu, sencilla. tu, tu performance personal. Claro, mi performance. Y claro, y se pasó la hora porque eran 30, entonces uno tenía que esperar que pasaran uno por uno, pero claro, no hubo mayor interacción con el resto. Todas mis otras experiencias han sido ya con clientes y desde el otro lado de la vereda. Pero sí, eso, la verdad, muy parecido a Mario. No sé si a ti te ha pasado, Nacha. No, nunca. Solo individual. Yo creo también nos pasó también, ya por el otro lado, experiencias súper buenas
Me acuerdo para un banco que organizamos una en el estadio que ellos tenían, como con 100 personas, que fueron entrevistas grupales de 10, de grupos de 10, que lo hicimos cerca de 2 años, esa actividad. También con otro banco el tema de los Legos, y ahí con varias empresas hace poco, con Schneider, que hicimos todo como apoyarlo, porque no lo hacemos nosotros, o sea, no decimos nosotros lo que hacemos como First Job es ayudarlo a organizar, no evaluamos, pero ayudarlo a organizar esto a los reclutadores con sus programas de práctica, y ahí yo diría que uno ve casos bien particulares. Nos pasó una vez una postulante que partimos la prueba, la persona de Schneider le explicó lo que había que hacer, ella estaba evaluando, y le dijimos, miren, tienen, no sé, 10 minutos para hacer esto, o sea, era algo puntual, donde no te van a evaluar no las formas, sino el fondo, una presentación, y se terminó el tiempo y, no sé, de las 5 personas, solo 3 terminaron de hacer el tema, 2 como que lo dejaron incompleto, y una chica fue como, oye, es que mi papá por error se llevó el cargador de mi computadora, entonces se me va a pagar y quiero saber si puedo presentar primero, y ni siquiera había terminado el tema. Entonces, esas cosas yo creo hoy, cuando tenemos entrevistas grupales o cuando estamos en un tema, porque la entrevista personal quizás se puede dar con mayor confianza y la gente puede entender de que, no sé, oye, estás con algún problema, pero en la entrevista grupal, como estás con más gente, no se va a haber chance de repetir. Esos errores de que se le va a apagar el computador, yo creo que en realidad no era así, sino que como que entendió de que lo había hecho muy mal en la entrevista y se quería desconectar antes. Son cosas que hay que tener cuidado, ¿sí? Del lugar donde nosotros vamos a tomar esta prueba, porque vamos a estar sometidos a un estrés, de hablar con nuestra familia, con las personas que vivamos, decir, oye, de tal hora a tal hora voy a estar en esta cosa, ojalá no hagan ruido, no entren a mi pieza o no entren al lugar donde estoy trabajando, sostengan a las mascotas, e incluso yo lo que hago en mi departamento, yo a los conserjes les digo que no me llamen por citófono, o sea, desconecté el citófono, porque si no uno estaba en reunión y sonaba, entonces yo me desconcentraba. Si hay gente que vive en departamento y les suena el citófono, se van a desconcentrar. Entonces, esas son técnicas para que ustedes hablen y preparen su espacio para estar en una reunión con más personas, y quizás espacios que no se van a volver a repetir si es que ustedes tienen alguna falla. Eso, organizarse bien para la oportunidad, si en el fondo estamos remotos y somos empáticos, pero igual no hay que... No puedo no decirlo en chilenismo, pero no decirlo en chilenismo, pero no hay que dar la cacha, o sea, no sé cómo decirlo. Traducción, por favor. No hay que dar papaya, como dirían en Colombia. Eso, no sé cómo lo dirían en México, pero ahí nos funan si no nos entienden. Y ahora vamos a pasar a la última sección, que es... Sofía parece que tenía algo que decir, ¿o no? No, dijo confirmo por no. lo de tu citófono. Ah, sí. No, que yo hago lo mismo con el citófono, que lo desconecto. Para que no suene. Sí, esa es buena idea. Ya, pasamos entonces a las preguntas de Instagram. Y la primera es, ¿qué pasa si soy muy tímida para hablar en un grupo? Ejercite antes. Aquí, la verdad, puedo hablar con propiedad porque yo en general soy súper tímida. O quizás no tanto ahora, pero sí fui muy tímida. Yo creo que esa entrevista que tuve cuando estaba buscando mi práctica, o sea, es difícil que yo me haya ofrecido para ser la primera, es difícil que haya sido, yo creo que quizás fui de las últimas. Y era la primera vez que la hacía, entonces tampoco estaba preparada. Obviamente situaciones así grupales para la gente que es tímida es complejo, es súper complejo. Así es que la verdad, como desde mi punto de vista que he estado en situaciones así, lo viví antes de estar en First Job, porque ahora la verdad no. Es efectivamente prepararse, porque en general cuando uno es tímido y está nervioso o nerviosa, se nota más, porque a veces lo que yo le recomiendo a la gente tímida es como ya, por dentro quizás puede que estés muy nerviosa, pero que nadie lo note. Y creo que, claro, parte de eso es poder prepararse. Hemos dado aquí hartos tips, hartos tipos de entrevistas, se puede investigar, entonces saber más o menos a lo que uno se va a enfrentar. En esos casos los recomiendo, quizás, claro, no voy a ser quizás la persona que va a estar
que va a ser la más habladora o la que voy a hablar en primer lugar, etcétera, pero sí quizás ese consejo que les di antes como de quizás mi fuerte es más ser, no sé, analítica y voy a tomar los comentarios que todos dijeron y lo voy a resumir. Quizás no porque esté en una entrevista tengo que hablar mucho, quizás puedo ser muy precisa con las cosas que voy a decir, con los temas que voy a decir y ser muy asertiva y eso también va a ser muy bueno. No confundir estas entrevistas con que tengo que hablar demasiado. De hecho, a veces puede ser hasta, o sea, puede ser hasta un poco molestoso que alguien hable demasiado. O sea, mi recomendación es tener un equilibrio, pero para las personas tímidas que no se sientan mal, ojalá que puedan trabajarlo para que no se refleje tanto la timidez, ponerse rojo y todo eso, que claro, pasa con la gente tímida, e ir ojalá practicando quizás en otras situaciones sociales que no sean laborales, pero que sí les permitan poder hacer practicar. Por ejemplo, si voy a ir a una junta con amigos o con gente desconocida, les recomiendo hacer ese ejercicio de decir, ¿sabes qué? Voy a hablar con una persona que no conozca. Y de a poquito, y de a poco uno va a ir pudiendo quizás hacer esos ensayos, cosa de que después cuando me toque estar en esta situación grupal, voy a estar un poco más preparada. No sé si tienen ustedes otros tips. Yo creo que utilicen chat roulette para que hables con gente conocida. Creo que es prueba, o sea, nosotros, la gente usualmente se mueve en espacios de comodidad. Y si tú eres tímido, vas a estar toda tu vida tratando de no hablar en público, tratando de no cobrar, quizás solamente juntándote con tus amigos. Entonces, el trabajo no es así, no vas a trabajar siempre con tus amigos, no vas a trabajar con gente que conociste en la universidad. Entonces, tienes que obligarte a ser empático con gente que recién conoces, a poder interactuar con gente que recién conoces de una manera profesional, de una manera larga, no solamente a mí me ha pasado muchas veces que yo iba a cumpleaños de amigos y estaban como los grupitos así como cerrados de la universidad, los del colegio, los del trabajo, no sé, los del fútbol, pero todos los grupitos por separado y no interactuaban entre sí. Entonces, como que a veces uno se acercaba como hola, hola y dos conversaciones y la gente no podía interactuar más allá que con la gente de su grupo. Y eso también es algo donde usualmente creo, y sobre todo pasa acá en Chile, yo en otros países no he visto ese tema cerrado, así que creo que algo especial para la gente que nos está escuchando en Chile, nos movemos muy cómodamente sobre las personas que siempre conocemos. Entonces acá la invitación es salir de esa zona de confort, y como lo dije medio en broma, medio en serio, que utilicen aplicaciones para que ustedes puedan hablar con gente desconocida. Porque quizás ya no van a poder ir a una fiesta, que era el ejercicio que yo hacía, ya anda a una fiesta, anda a un cumpleaños, habla con gente totalmente desconocida. A veces pasa también en alguna invitación o algo que el cumpleaños por Zoom, pero no es lo mismo. Entonces estamos faltos, además hoy, en pandemia, encerrados, de interactuar con gente desconocida. Entonces es muy importante que puedan hacer estos temas. Creo que hay un tip súper bueno es que puedan acercarse no sé, a través de LinkedIn y le mando un mensaje a gente que quizás fueron compañeros de universidad y no eran tan amigos, o gente totalmente desconocida pero que tiene el cargo que ustedes quieren tener, o que ya son gerentes o que tienen un cargo de jefatura dentro de la línea que ustedes quieran trabajar y lo inviten, no sé, a tomarse un café virtual y que le puedan hacer preguntas a ustedes de cómo es su trabajo, cómo lo encontraron, cuál es su día a día. Esas cosas les va a servir mucho para que puedan ordenar un storytelling con gente que van a ser desconocidos a nivel de las personas que lo van a entrevistar y de las personas que quizás los van a rodear en ese assessment y van a tener que interactuar muy rápidamente en menos de una hora y trabajar como si se hubiesen conocido toda su vida. Sí, yo igual soy como Mario, poco tímida. En algún momento cuando era muy chica era más tímida, pero pasé como por 5 colegios, así que no tenía de otra que llegar y meterme a las conversaciones para hacerme amigos, ¿cachai? Pero comprendo que la socialización ahora está más complicada, así que volvemos al primer capítulo, descárguense Tinder. La otra vez descubrí una aplicación que se llama Hello Talk, que es como, tú pones, no sé, hablo inglés, o sea, hablo español y quiero practicar inglés. Entonces te empieza a salir pura gente que habla inglés y que son
nativos, así que ahí pueden ir practicando o ponen otro idioma. Y podía hacer videollamada, igual yo lo encuentro un poco freak hacer videollamada, pero está la posibilidad, si no, puros audios o texto, ¿cachai? Y igual funciona, es una forma de ir interactuando ahora que no hay otra forma de interactuar. Y volviendo a algunos consejos, yo creo que acá a veces nos ponemos reiterativos, pero siento que todo apunta a lo mismo, que es amplíen su puta red de contacto. O sea, si solamente ustedes se van a quedar con los amiguitos que se quisieron en el colegio, el grupito de amiguitos que se hicieron en la universidad y el grupito de amiguitos de la vida, probablemente les cueste mucho más los temas laborales que si generan un proceso de no hacerse amigos, porque quizás la palabra amigo va a ser reducido, pero ampliar la red de conocidos para que puedan tener más opciones. No solamente por un trabajo, sino por duda, oye, no sé, quizás yo estudié ingeniería y no sé, se inundó mi casa y necesito apoyo de un constructor civil y quizás justo tengo un amigo, un constructor civil, para solucionar esas cosas. La vida se va a desarrollar en muchos ámbitos. Entonces, mientras más gente ustedes tengan de contacto para preguntar, para asesorarse, mejores decisiones van a tomar. Y sobre todo en el tema del trabajo, más opciones ustedes pueden llegar porque se van a acordar de ustedes cuando vean una oportunidad laboral que sea de su área. O al revés, cuando ustedes vean una oportunidad laboral en el lugar donde esté un amigo, le pueden preguntar. Entonces, creo que sobre todo en Chile, que son de espacios muy cerrados, ábranse, generen, integran a sus amigos de diferentes áreas para que se conozcan, para que se generen sinergia, porque eso también les va a ayudar a usted a desarrollar un mejor futuro laboral. Hay que recordar que cerca del 40% de los trabajos hoy día los jóvenes en Latinoamérica lo encuentran por referido, por algún amigo conocido. Entonces, piensen que si se van a ir por el camino difícil o por el camino más fácil o más efectivo. Las otras preguntas que nos salen en el Instagram se responden un poco a lo largo del capítulo. Ya dijimos que es mejor responder primero o último. Un poco depende, pero siempre voluntario. Es ley de vida. Si sirven, preguntan si sirven estas entrevistas. Y supongo que lo están preguntando desde el punto de vista de la empresa. Solo dice sirven. Un poco amplia. Pero asumo que check, ¿de qué sirven? Y tips. O sea, yo creo que la pregunta es como, ¿sirven para ser contratado? Claro, porque vas a poder demostrar lo que sabes. Ese es como mostrar exacto, tu potencial, por supuesto. Sí, yo creo que amigo está respondido. Y ahí se terminan las preguntas porque luego la siguiente viene con tips que es a lo largo del capítulo y cómo destacar en una entrevista grupal. Bueno, sobre los tips, prepararse, organizarse, practicar y tampoco robarse el spotlight y siempre voluntario, sino segundo. Y mantenerse atento también a lo que dicen tu grupo, no quedarte tú encerrado en tu idea. Oye, ahí hay un punto, yo soy súper malo para recordar los nombres, pero pésimo, pésimo. Entonces, lleven siempre, cuando van a una entrevista o si viene una entrevista grupal vía cámara, siempre un lugar para anotar que no sea su celular. Una libretita, una hoja, para ir anotando. ¿Quién habló primero? Y pueden poner primero, cómo se llamaba, cuál fue la idea principal. Esos ayuda a memorias, son súper útiles. ¿Cómo se llaman los entrevistadores? Yo soy pésimo para los nombres y ese era algunos tips que yo usaba para acordarme los nombres de las personas. Sí, eso, la libreta da otro mensaje. A mí me ha pasado en experiencias de entrevistas de la universidad y siempre ando con la libreta. Yo sé que es media ñoña para mi generación, pero nunca se sabe cómo lo va a agarrar el entrevistado, así que mejor tener siempre una libreta y un lápiz. Sí, o sea, claramente el celular no se mira en toda la jornada y ponerlo en silencio, por supuesto, y modo avión. Modo avión, exacto, que no suene nada. Modo avión, ni siquiera silencio, claro. Apagarlo también es una muy buena opción. Sí. Eso, ya respondimos todas las preguntas de nuestros usuarios, así que ya vamos a cerrar el 7º capítulo de Trabajo en Práctica que se graba en el día del aniversario de First Job, que es el día más importante para Chile.
Y para Latinoamérica. Y pronto para el mundo. Y pronto para el mundo, por supuesto. Dejar los invitados de nuevo a que se creen una cuenta en nuestra plataforma www.firstjob.me para que encuentren sus primeros trabajos y su práctica deseada. Asimismo, que nos sigan en nuestras redes sociales, @firstjobme en TikTok, Instagram, LinkedIn y Facebook. Y recordarles que nos pueden escuchar tanto en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y YouTube. Gracias, chiquillos, por estar este día de aniversario. Gracias a ustedes y felices de recibir sugerencias, comentarios, si les interesa algún tema nuevo. Estamos muy abiertos a escucharlos en nuestras redes sociales. Sí, estamos a puertas de terminar nuestra primera temporada y ya desde la segunda temporada vienen algunos cambios. Así que feliz ahí de escuchar lo que ustedes quieren oír. Sí, y por favor comenten en nuestras publicaciones de los capítulos que ponemos en nuestro Instagram y en LinkedIn qué opinan respecto, si les quedaron algunas dudas para poder ir respondiéndoselas en los siguientes capítulos. Y síganos en Spotify para que les llegue la notificación cuando subamos un nuevo capítulo. La notificación, Spotify, Apple Podcasts, iVoox y YouTube. Chao, que estén bien, gracias. Chao.